Entonces, la semana anterior, para las que estuvieron, recuerden que habíamos comenzado, estamos basándonos las señales proféticas de los últimos tiempos, especialmente la segunda venida, en Mateo 24, ¿ya? Ese es el tema, señales de la segunda venida de Jesús. Y hemos visto algunas de ellas. Para hacer solo un resumen, vimos algunos versículos que nos muestran lo que el Señor estaba describiendo, y una de las señales es que iban a haber muchos falsos cristos engañando a muchos, ¿no? Eso está en Mateo 24, del 4 al 5, y habíamos visto que estos falsos cristos, estos falsos profetas también van a aparecer ahí, van a hacer muchas señales y van a engañar. Entonces, recuérdese que cuando ellos aparezcan, lo que va a primar es el engaño, ¿no? Es el engaño, y mucha gente incrédula o mucha gente ingenua va a creer en esos engaños. Otra señal que habíamos visto es que vamos a oír de guerras y rumores de guerras, que también ya se ha cumplido esto a través del tiempo y especialmente en estos últimos tiempos. Una característica más o una señal más es las pestes, que el Señor ya dijo, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿no? Eso es algo importante que debemos entender, y que todo esto iba a ser principio de dolores. Habíamos visto también que ese periodo va a ser un periodo de tribulación, y especialmente para la gente que no conoce de Dios. Sin embargo, también habla a los discípulos. Les dice Jesús ahí a los discípulos: entonces os entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de toda la gente. Entonces, habla de que los discípulos en ese tiempo van también a padecer, van a ser perseguidos a causa de Cristo, y muchos en ese tiempo van a tropezar y se van a entregar unos a otros. Hablamos ya de los falsos profetas. Otra característica es que la maldad iba a ser multiplicada, ¿no? Que esto va a ser algo progresivo. Cada vez vamos a ver más maldad en la gente. Por consecuencia a esto, el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Entonces, como el amor va a irse cada vez más mermando y la maldad va creciendo. Otra característica que habíamos visto también es que iba a ser predicado el Evangelio en todo el mundo. Eso es algo que el Señor dijo: y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, esto ya estamos viendo que se va a cumplir casi ya al final de los tiempos, ¿no es cierto? Ya cuando el Señor esté cerca de venir, el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Y también esto hemos visto que se está cumpliendo, porque ahorita el Evangelio ha sido llegado a los rincones más remotos de la tierra a través del Internet mismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, se está cumpliendo todo lo que el Señor profetizó. Y vamos a continuar. Entonces, nos habíamos quedado ya en Mateo 24, y vamos a leer desde el versículo 15 en esta segunda parte al 21, y dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, aquí en estos versículos, Jesús ya está advirtiendo que en el lugar santo, que es, hablamos del lugar santo, el templo que el Señor tenía para que le adoraran, ustedes los que conocen un poquito de la historia, fue derribado en el año 70 después de Cristo, y desde allí ya no se ha vuelto a reconstruir el templo, y los israelitas sueñan con volver a construir ese templo. Sin embargo, vemos aquí que el Señor está diciendo que cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, esto nos da un indicio de que ese lugar santo, el templo, va a volverse a reconstruir. Por eso dice que en el lugar santo va a haber la abominación desoladora. Y ahí dice que cuando ya se vea eso, los que estén en Judá, y esto es importante, ¿no? Esto va a pasar en Israel, obviamente, ¿no? El templo se va a reconstruir ahí, y cuando pase esto, el Señor les advierte a la gente que está allí, ¿no? A los que están en Judea, a los que están en Samaria, dice: huyan, huyan. ¿Por qué? Porque entonces va a haber gran tribulación.
Y con respecto a esto, a la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, dice en Daniel 11:31, dice, es lo que estaba refiriéndose Jesús. Daniel ya había profetizado hace muchos años atrás, antes de Jesucristo, y él dijo, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, ahí vemos que otra característica, otra señal que va a pasar en los últimos tiempos es que lo más probable es que se reconstruya el templo. No dice literal, pero se sobreentiende, ¿no? Por lo que en ese lugar, en el lugar santo, va a ocurrir la abominación desoladora. Y ahora en Jerusalén, en ese lugar en donde se debería reconstruir el templo, está la mezquita de Omar. Entonces, eso pertenece ahorita a los musulmanes y por eso están los israelitas con los palestinos en una disputa, ¿no? Porque ciertos territorios todavía están bajo la potestad de los palestinos. Pero esto vamos a ver que en los finales de los tiempos va a cambiar y ahí van a volver a reconstruir el templo. Y hemos visto cómo Estados Unidos ha jugado un papel importante en estos últimos tiempos porque él ha estado trayendo paz, aparente paz, y digo entre comillas, a Israel con algunos países árabes, ¿no es cierto? Y vemos que en 20 años Israel logró la paz con dos países árabes, Egipto y Jordania, pero en estos últimos meses, justo en este año, logró firmar un pacto de paz a través, como le digo, del intermediario de Estados Unidos, específicamente con el presidente Donald Trump. Entonces, han firmado ya acuerdos de paz con los Emiratos Árabes, Bahrein, y se me escapa el otro nombre, pero son 4 países con los que han firmado. Entonces, total, ya están 6. Y esto es algo que realmente es sorprendente porque imagínense, en 20 años lograron firmar paz con 2 países y ahorita en menos de un año han firmado paz y seguridad, como dice Donald Trump decía, ¿no? Y todos los gobernantes y estos reyes decían que es la paz que están trayendo a Israel, pero ustedes saben que también la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, cuando digan paz y seguridad, va a venir la destrucción repentina sobre ellos, sobre Israel. Entonces, debemos estar atentos también a las noticias. Entonces, es muy probable que se llegue a un acuerdo también con los palestinos y a la final terminen ahí reconstruyendo el templo. Pero esto va a pasar, vamos, si es que Dios lo permite, tal vez nosotros lo lleguemos a ver, no lo sabemos, pero parece que sí. Luego, como la abominación desoladora que está hablando el profeta Daniel, la va a realizar el anticristo. Y esto es lo que dice en segunda a los Tesalonicenses 2, del 8 al 10, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces aquí habla sobre la manifestación del inicuo. Aquel inicuo se refiere al anticristo. Entonces, en estos tiempos, en los últimos tiempos, sabemos ya y todos creo que hemos escuchado acerca del anticristo en alguna vez. Y en Daniel 11, del 31 al 37, si ustedes pueden anotar estos versículos, sería muy bueno para que luego con calma ustedes puedan revisarlos. Y son versículos donde mencionan del anticristo. Y en Apocalipsis también, Apocalipsis 24. Y si pueden también anoten Apocalipsis 13, del 3 al 16. Son versículos en donde hablan acerca del anticristo. Y yo, para resumirles, porque por el tiempo no nos alcanza, yo les voy a resumir un poquito lo que hablan en estos versículos. Y esto es el anticristo. El anticristo, el significado es una persona que se opone a Cristo. Eso es un anticristo. Es la persona que se opone a Cristo. Entonces, cuando aparezca y se manifieste, como dice la Biblia, aquel inicuo, no va a aparecerse diciendo yo soy el anticristo. No, él va a aparecer como un hombre poderoso que va a tener influencia en todo el mundo y que va a traer aparente paz. Y Daniel lo describe así. Vemos el punto 1, que este anticristo, este hombre va a hacer su voluntad.
sea, él aparentemente va a traer bienestar a todo el mundo, pero lo que él realmente está haciendo es su voluntad. Él está siendo una persona que está buscando su propio beneficio. Por eso y lo describe como una persona que se va a ensoberbecer. Esto quiere decir que va a ser soberbio, orgulloso, ¿ya? Pero va a tener una aparente piedad. Y eso van ustedes a leer en estos versículos que yo les dije. Otra característica del anticristo es que él se va a engrandecer sobre todo Dios. Ustedes saben que a través de todo el mundo hay muchas religiones y bueno, los cristianos, dentro de la denominación cristiana están los católicos, los evangélicos, los pentecostales, pero hay otras religiones, los hindús, los musulmanes, y existen un sinnúmero de denominaciones y adoran a muchos dioses, a distintos dioses. Y dice que el anticristo se va a engrandecer sobre todo Dios y esto es algo que debemos estar atentos porque dice que va a aparecer también junto con el anticristo el falso profeta. Y esto es otro personaje que va a aparecer en los últimos tiempos. Y el falso profeta va a ser alguien que va a unificar las religiones. Va a hacer que todos se unan y va a ser una sola religión. Y van a llamarles a todos hermanos. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer ellos es que el anticristo gobierne o tenga el dominio sobre todo el mundo y también inclusive le van a hacer que le adoren. Y para adorarle a él, todas las religiones se van a unir. Entonces, por eso dice aquí la Biblia que él se va a engrandecer sobre todo Dios y hablará contra Dios. O sea, él se va a hacer Dios, pero va a hablar contra el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque él va a fingir que él es el Dios verdadero, entonces le va a desacreditar al Dios verdadero. Y dice la Biblia en Daniel 11 que él va a prosperar, o sea que todos estos engaños van a prosperar. Y habla de que este anticristo va a negar su fe, va a negar la fe. Y este versículo quiero leerles un ratito. Aquí está en Daniel, ¿no? Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Es decir, que vemos que los papás de este hombre, del anticristo, tienen, honran a Dios, al Dios verdadero. Sin embargo, él no lo va a hacer. Y aquí en el versículo 37 vemos de manifestado, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Entonces, en Daniel 11 vemos profetizado acerca del anticristo y vemos estas características que si ustedes las conocen, hacen bien para poder estar alertas o atentos. No sabemos, como les decía, no sabemos, pero es bueno que conozcamos, no sabemos si es que viviremos para ver eso. Es muy probable que muchas personas lo vean, entonces deberían saber estas características para reconocerle. ¿Por qué? Porque cuando él se manifieste, él no va a mostrar estas características así de buenas a primeras, porque él va a tener una apariencia de piedad, pero luego vamos a ver cómo él se va a revelar y ahí ya va a actuar como realmente en lo que él es, un anticristo. Y dice aquí, ¿no? El 10 dice, honrar, el 9 decía, no honrará al diablo, quien le dará su autoridad, es lo que vimos, colmará de honores a los que le reconozcan y traerá un nuevo orden mundial en un solo gobierno. Esto vamos a ver, como les decía, en Apocalipsis 13, que ustedes, yo les pedí que lo anoten para que luego lo lean, va a traer un nuevo orden mundial y será en ese tiempo reconocido por todos los reyes de la tierra. Él va a estar sobre todos. Y cuando Él esté en esa autoridad, la Biblia dice que va a ser herido de muerte, es decir, que al anticristo le van a matar, porque dice que va a ser herido de muerte, pero sanará, dice la Biblia en Apocalipsis. Y déjeme ver si está aquí, sí. Entonces, aquí en el versículo
Vamos a leer para que vean en estos versículos, está hablando sobre esto. Dice en el versículo 3, vi una de las cabezas como herida de muerte. Eso se refiere al anticristo, pero su herida mortal fue sanada. Y mire lo que va a pasar, la gente se va a maravillar porque imagínense que una persona muera y sea sanada. Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y la adoraron, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Cuando se refiere al dragón en el Apocalipsis, se refiere a Satanás, al diablo. De él es que el anticristo va a poder actuar con poder. Por eso es que él tiene esos poderes, porque el Satanás le va a darles autoridad. Y dice que, y adoraron a la bestia, es decir, a la bestia se refiere al anticristo, también se le reconoce como bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Entonces, como ustedes ven aquí en estos versículos, habla y si pueden seguir leyendo, ¿no es cierto? Sigue enumerando estas características, ¿no es cierto? Que estamos viendo. También dice ahí que él va a actuar, o sea, va a estar gobernado por 42 meses, es decir, 3 años y medio. Esos son 42 meses. Y dice aquí que él va a ser publicitado por el falso profeta, quien hará grandes señales. El falso profeta es la persona, como ustedes entenderán, que va a traer la religión, ¿no? Y él va a hacer que le adoren al anticristo, pero el profeta va a hacer grandes señales. Es decir, que mucha gente va a estar confundida. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, cuando ve que las personas hacen señales, milagros y cosas que aparentemente vienen de Dios, les va a creer y por eso van a ser engañados. Pero no solo eso, sino que también el falso profeta va a ser una gran imagen del anticristo. Dice la Biblia que le va a hacer una imagen para que toda la gente le adore y se ponga la marca para poder comprar y vender. Eso dice en Apocalipsis 13, mire, dice en el versículo 11, cuando dice otra vez que se refería al falso profeta, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, porque aparentemente es como un corderito manso, una persona que va a tener una apariencia que no, ustedes han visto un corderito, no se le ve indefenso inclusive, a eso se refiere, pero hablará como dragón, es decir, lo que él hable ya no es como un cordero, va a ser como un dragón, o sea, como Satanás mismo. Y dice aquí que ese falso profeta dice en el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella, de la tierra, adoren a la primera bestia, es decir, al anticristo, cuya herida mortal fue sanada. Y dice el 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y fíjense, aquí nos da un detalle cómo va a ser herido el anticristo. Dice que va a ser una herida de espada y va a vivir. Y aquí vemos, ¿no? Los milagros, por ejemplo, que él va a hacer, dice que va a descender fuego del cielo. Él va a hacer descender fuego del cielo. Imagínese usted ahorita que alguien aparezca un hombre en las noticias y le diga, ¿saben qué? Esta persona hizo descender fuego del cielo. Uf, tendrá cuidado, tendrá mucho cuidado. No crean todo lo que ven, porque así como Dios hizo milagros, también Satanás tiene poder y puede hacer muchas cosas que vamos a ver en los últimos tiempos, especialmente que va a confundir a la gente. Dice en el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y esto es otra cosa que debemos saber y conocer, porque eso va a pasar. Esta imagen que el falso profeta va a mandar a construir para que adoren al anticristo, dice que le va a dar un aliento, o sea, va a hablar. Y no solo que va a hablar, sino que va a hacer que el que no le adore va a ser decapitado, va a ser muerto, dice la Biblia. Entonces, esto es algo interesante, ¿no? Porque son tantas cosas sobrenaturales, digamos, que van a pasar, que la gente realmente se va a engañar. Y el versículo 16 dice, y hacía que a todos,
pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces aquí vemos esto que, que nos dice que se va a poner la marca, es una marca encima que va a ayudar a hacer influencia para que la gente pueda eh, comprar y vender. Entonces, esta marca va a ser algo físico, ¿ya? Va a ser algo físico y en un lugar específico. Dice la Biblia que va a ser en la mano derecha o en la frente. Entonces, para todas estas cosas viene una preparación para que la gente esté preparada para recibir esto con facilidad. Mire, no es coincidencia que ahora que vino el COVID, usted a todo lado donde usted va le toma la temperatura, tiene que ponerse la mascarilla como requisito. Y luego tiene en la mano, y normalmente es la derecha, o le toman en la frente, a veces es lo más común, lo que yo he visto, al menos a lo que me ha pasado a mí, a veces me toman aquí en el cuello, pero normalmente es en la frente o en la mano derecha. Y hay que tener mucho cuidado, porque la verdad es que yo lo que estoy viendo es que todo se está preparando para ese tiempo ya. Están como que, podemos decir, entrenando a la gente para que veamos como que eso es algo normal, ya dentro de esta nueva normalidad que la llaman. ¿Para qué? Para que la gente se acostumbre a eso. Y cuando la gente se acostumbra a algo, lo ve como algo natural, como algo normal. Sin embargo, nosotros los que leemos la palabra de Dios y conocemos las profecías, lo que estamos viendo es que se está preparando todo para la venida de este hombre, del anticristo. Entonces, fíjese que dice que si no tienen esta marca, no van a poder ni comprar ni vender. Entonces, esto va a influenciar mucho en la economía, ¿sí? Entonces, debemos estar alertas con esto. Yo podría decirles muchas cosas que yo he visto en este tiempo, pero son solo opiniones mías, pero lo que sí, la Biblia dice clarito que eso va a ser una señal y obviamente mucha gente va a ser engañada y se va a dejar poner esa marca. Ahora, también la Biblia dice que se puede evitar ponerse esa marca. ¿Y cómo se puede evitar? Negando ponerse, simplemente. Pero el que se niega dice que va a ser degollado, decapitado, va a ser automáticamente muerto. Es algo que realmente está en la palabra de Dios en Apocalipsis 24, dice, y vi tronos, está hablando Juan, y dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Aquí está diciendo quiénes son los decapitados. Por causa del testimonio de Jesús. ¿Por qué estas personas van a ser decapitadas? Porque estas personas han dado testimonio de creer en Jesús y por la palabra de Dios. Y dice aquí clarito que son los que no habían adorado a la bestia, es decir, al anticristo, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, por eso sabemos que cuando los que no reciban la marca y adoren a esa imagen, lo que va a pasar es que van a ser decapitados. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto algunas características de lo que va a pasar el anticristo. Hay muchas cosas más, ¿no? Y más o menos estamos resumiendo. Yo he tratado de poner los versículos que están que se menciona más acerca del anticristo, pero en breves rasgos, más o menos estas son las características de él y del falso profeta. Entonces, y vamos a continuar con algunas señales más. También dice en Mateo 24, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, fíjese bien, de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, dentro de ese periodo de tiempo antes de la venida del Señor, también vamos a ver que los días se van a ir acortando. Es decir, que le va a faltar el tiempo a la gente, va a pasar más rápido el tiempo, a eso se refiere. Y eso es por la misericordia de Dios.
Y de ahí vamos a Apocalipsis 24, Mateo 24, 26 al 27. Aquí nos muestra cómo va a ser su venida, cómo será. La semana anterior Priscila decía, Eli, ¿cómo vamos a saber que cuando el anticristo se manifiesta y diga que él es Jesús y, y engaña a la gente, cómo podremos saber? Decía Priscila, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque miren, aquí está la respuesta. Jesús estaba hablando y les dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, ahí está Cristo. Dice Jesús, el verdadero Jesús dice, no salgáis. O si les dice, mirad, está en los aposentos, o sea, en las casas, en algún lugar, no lo creáis. ¿Por qué? Dice, porque la venida del Señor va a ser así, porque como el relámpago, usted ha visto un relámpago, ¿no? Aquí tengo una imagen de un relámpago, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, dice la Biblia. Entonces, cuando el Señor venga, va a ser algo realmente grande, como yo les había dicho la semana anterior, ¿no? No es algo que la gente no va a saber, más bien sí van a saber. También dice que cuando el Señor venga, mire, clarito Pablo le dijo a los de la iglesia de Tesalonicenses, les dice, de Tesalónica les dijo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida del Señor Jesucristo, no vendrá sin que antes, no dice que después, sino que antes venga la apostasía. O sea, antes de que Cristo venga, va a pasar la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es negar la fe. Mucha gente va a negar la fe. Mucha gente que de pronto dijo ser cristiano, creer en Jesús y haberle seguido, dice que va a negarle a él. Entonces, aquí una señal de la venida del Señor dice que va a aparecer la apostasía, pero no solo dice la apostasía, mire, dice, nadie os engañe porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es otro nombre que se utiliza para el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí vemos otra vez que Pablo estaba mostrándole a los de la iglesia que no deben dejarse engañar, porque el Señor no va a venir sin que antes aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el anticristo. Entonces, como todavía no se ha manifestado el anticristo, es un hecho que todavía no va a venir Jesús, pero está cerca. Y mire lo que dice también acá en segunda a los Tesalonicenses, del 2, del 1 al 4, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, por eso estamos viendo las señales antes de la venida del Señor Jesús. Dice, con respecto a su venida y nuestra reunión con Él, está hablando a los de la iglesia, les está diciendo, verá, nosotros nos vamos a reunir con Él y Él va a venir. Pero dice, con respecto a este tema, les rogamos, hermanos, por favor, les dice Pablo, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, Pablo les estaba diciendo a los de Tesalónica, a los de la iglesia en Tesalónica, les decía que no se dejen engañar, que no se dejen manipular, porque dice, entiendan esto y nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Jesús, obviamente, está refiriéndose a él, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y ya vimos, ¿no es cierto?, las características del anticristo, que se va a oponer a todo lo que es de Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso también este es otro versículo que refuerza que Él se va a sentar en el templo. O sea, quiere decir que sí va a ser reconstruido el templo, ¿no? Porque Él se va a sentar allí y Él va a hacer ahí la abominación desoladora y va a hacerse pasar por Dios. Y muchos van a ser engañados. Entonces, aquí vamos a seguir viendo más características o señales de la venida de Cristo. Dice aquí, en Mateo 24, 29 también, fíjese lo que dice. E inmediatamente,
Verá que esto es inmediatamente, quiere decir después de seguido. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a pasar? Dice que el sol se va a oscurecer. Entonces, fíjese, esa es otra característica que va a pasar en la tierra. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, continuamos, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Fíjese, por eso yo puse aquí con rojo estas letras, ¿no? Porque dice que cuando vean que el sol, la luna y las estrellas pase eso, y verá que eso dice que va a pasar en un día, no en distintos días, sino en un día va a pasar esto. Está en un solo versículo y dice inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, ¿qué va a pasar? Tres cosas. El sol se oscurecerá, la luna no va a dar su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso dice el versículo 29 y fíjese, el 30 dice, entonces, en ese momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Y cuál es la señal del Hijo del Hombre en el cielo? Lo que había dicho antes como un relámpago, ¿no es cierto? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Va a ser algo visible, le van a ver, viniendo, mire, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Pero del día y la hora nadie sabe. Tenemos estas señales, estas características, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, dijo Jesús en Mateo 24. Y entonces, esto va paralelo con este versículo de Tesalonicenses 4:15, dice Pablo hablando en cambio, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, y quiero que noten esto, ¿no? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque dice clarito Pablo que los que han quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí estos versículos 16 y 17 son paralelos con Mateo 24, que el Señor habló ahí en esos versículos del 30 en adelante. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, estos dos versículos son paralelos y aquí habla sobre el arrebatamiento. Y eso ya vamos a ver, esto va a ser otra señal que va a pasar cuando, fíjese que dice aquí, cuando ya hasta la venida del Señor. Continuemos de una diapositiva más, dice, continuando con Mateo 24, dice, Jesús les dijo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta es otra señal que nosotros debemos entender, que va a ser como en los días de Noé. ¿Y cómo son los días de Noé? Aquí describe. Porque como en los días antes del diluvio, ustedes todos han oído la historia del Noé y del diluvio, estaba la gente comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que la gente, como no sabe la palabra de Dios, no conoce las señales, no conoce los tiempos, va a estar viviendo su vida normal, aparentemente normal. ¿Sí? Va a estar casándose, va a estar comiendo, bebiendo, o sea, haciendo su vida normal. Pero también como en los días de Noé, vemos que en Génesis 6 describe y dice que la maldad era mucha en la tierra. Era tanta la maldad que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Por eso fue que mandó el diluvio. Entonces, recuerde que ya vimos en versículos anteriores que la maldad se va a multiplicar. Entonces, son características también que describieron el tiempo de Noé. Y así es como va a ser nuestros tiempos. Y ahí es cuando entonces dice Jesús, entonces estarán dos en el campo. Y aquí está hablando sobre el arrebatamiento. El uno será tomado y el otro será dejado. Es lo que decía Pablo, ¿no? Que los que habrán quedado, los que estén vivos, el uno van a ser resucitados, los que hayan muerto,
en Cristo van a resucitar en ese momento con Cristo, y los que han quedado en ese momento van a ser llevados por el Señor, arrebatados por el Señor. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada. ¿Cuál va a ser tomada? La que ha creído en el Señor Jesús, y la otra será dejada, la que no ha creído. A eso se refiere. Por eso el Señor Jesús dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, esta es otra característica de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Va a suceder el arrebatamiento. Y continúa el Señor Jesús en Mateo 24, dice: pero sabed esto. O sea, ¿se acuerdan que hay que tener mucha atención cuando el Señor dijo: quiero que sepas esto, quiero que prestes atención a esto? Y aquí vuelve a decir: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, si yo supiera que el ladrón va a venir a las 12, ¿qué hago? Voy a estar atento, voy a estar despierto, es más, voy a llamar a la policía. Y dice: y no dejaría minar su casa, es decir, no dejaría que le roben. Por tanto, les dijo Jesús a los discípulos: también vosotros estad preparados. Acuérdense que Él les estaba hablando a los discípulos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, Pablo, hablando a la iglesia, también les dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, de hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Fíjese, Pablo estaba citando lo que Jesús había dicho. Entonces, les estaba diciendo a los de la iglesia: ustedes saben que el Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, y esa es la característica que habíamos mencionado antes, ¿no es cierto? Cuando digan paz y seguridad, y específicamente va a pasar, esto va a ser en Israel, ¿no? Desde allá va a ser el epicentro de todo. Y cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, y culmina aquí en el versículo 4 diciéndoles a los de la iglesia en Tesalónica, les dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y este versículo yo quiero que le presten atención, porque a mí me habían enseñado hace mucho tiempo de que el Señor va a venir como un ladrón en la noche, y que por eso no sabemos, ¿no es cierto? Pero fíjese que aquí Pablo le dice a los de la iglesia: pero ustedes no están en tinieblas para que aquel día les sorprenda como ladrón. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros no nos va a sorprender como ladrón, como al papá, al padre de familia, que si ya sabe que va a venir y van a pasar estas cosas, no me va a sorprender. Es decir, yo ya voy a estar alerta, voy a estar velando, voy a estar atento a todas estas señales, a todas estas características que se mencionan en la Biblia. Entonces a mí no me va a sorprender. Por eso dice que a ustedes no, para que aquel día no les sorprenda como ladrón. Entonces a nosotros no nos va a sorprender cuando empiecen a pasar estas cosas, específicamente cuando venga el Señor. Por eso aquí dice: porque acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Ellos, los hermanos, sabían los tiempos, sabían las ocasiones, sabían las cosas que iban a pasar, porque ellos también tenían ya la palabra escrita. Ellos no tenían como nosotros así, pero tenían en pergaminos, y se pasaban de iglesia en iglesia las cartas que Pablo leía, las cartas que ellos escribían, y transmitían la información. Y lo que Jesús había enseñado, los apóstoles lo siguieron predicando. Entonces todos conocían, sabían. Por eso les dice Pablo que acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad que les escriba. Así nosotros también, por eso estamos estudiando, para que nosotros estemos alertas, estemos velando, y entendamos los tiempos en los que estamos viviendo, y estemos realmente en este momento acercándonos a Dios. Acuérdense, ¿se acuerdan el versículo que leímos la semana anterior, que yo les decía de Pedro? El versículo que escribió Pedro. Aquí está, en 2 de Pedro 3, del 3 al 7. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, de la venida de Jesucristo. Eso se refería al advenimiento. Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y luego en el versículo 9 les dice: es que no es que el Señor ha retardado su promesa,
Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es la razón por la cual el Señor todavía no viene, porque Él lo que está esperando es que la gente se arrepienta en este tiempo. Y es más, nosotros estamos viendo señales, estamos viendo cosas que están pasando específicamente este año. Créame, yo estoy sorprendida de ver tantas cosas que han pasado en este año. Y he seguido mucho las noticias de Israel, de lo que está pasando allá. O sea, y eso ustedes tienen también que estar atentos. A veces aquí lo que pasa, a veces nosotros interpretamos la Biblia con respecto a lo que pasa en nuestro país. Pero cuando el Señor hablaba todas estas cosas, estaba hablándole al pueblo de Dios, a los israelitas, y ellos son el reloj profético, ellos son lo que realmente las señales y todo lo que Jesús habló, ahí va a ser el epicentro y desde allí tenemos que partir nosotros. Y muchas cosas han estado pasando en este tiempo que han pasado allí, que ha repercutido a nivel mundial. Y ustedes saben también con lo que de la pandemia, todo lo que ha traído, todo lo que ha venido. Entonces, como yo les decía al principio, no es que nosotros con todas estas informaciones, yo sé que los que son cristianos, los que son creyentes, los que son verdaderos hijos de Dios, tienen puesta su confianza y su fe en el Señor y saben que el Señor es fiel, es verdadero, Él nos va a guardar, Él nos va a proteger como Él ha prometido. Y también la Biblia dice que Él no nos ha puesto para ira, Él nos va a cuidar. Y en Apocalipsis habla sobre las copas de la ira, todo lo que va a venir luego. Pero quiero que sepan que los que de pronto no tienen esa seguridad o esa confianza, que Dios les está dándoles la oportunidad también para que se arrepientan, para que vuelvan a Dios. Y en este tiempo, en lugar de estar distraídos, entretenidos en tantas cosas, más bien lean la palabra de Dios, le busquen y le conozcan, porque Dios está dando la oportunidad ahorita a todos. Pero va a llegar un día como en el diluvio, en los días de Noé, que la gente estaba así viviendo su vida tan normal y Noé les estaba advirtiendo, Noé les estaba predicando por muchos años, pero ellos no quisieron oír. Pero cuando ya empezó a llover y empezó a caer truenos, relámpagos, y se cerró el arca de Noé, nadie tuvo la oportunidad de salvarse. Hasta cuando estuvo abierta la puerta del arca, la gente pudo salvarse. Y recuérdense, Noé estuvo ahí, pasando por medio del diluvio, pero Dios le protegió a él, le cuidó y él hizo que él y su familia se salvaran. Pero los que no le creyeron, los que no creyeron, los que no se arrepintieron, perecieron, dice la Biblia. Entonces, espero que realmente este estudio les haya servido. Yo sé que es mucha información, yo sé que es muy corto, esto es un tema que se debería dar realmente creo que por algunos meses, semana tras semana, pero he querido compartir un poquito porque creo que es importante que por lo menos tengamos la idea. Y si hay alguien que de pronto quiera y me diga, ¿sabe qué? Inscríbame, usted, la mayoría de los que estamos aquí, escríbame y por interno y dígame, a mí me gustaría saber más, yo tengo dudas, explíqueme algo, porque yo les digo sinceramente, yo no sé todo, pero lo que yo puedo y lo que yo sé, lo que yo he estudiado, eso realmente yo puedo transmitirles y lo que he estudiado es lo que está en la Biblia. Dios me ha dado a mí la oportunidad de leer y de estudiar la palabra por muchos años. Y es por eso que yo puedo ahora entender mejor, inclusive en estos últimos tiempos, yo también he podido pasar más tiempo leyendo la palabra de Dios y estudiando este tema específicamente. Entonces, gracias Lili, ya voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, para poder irnos, no sé cómo hacer esto.